cosas muy importantes es que el curso de membresía es para todos, es en cierta manera obligatorio, porque necesitamos conocer verdaderamente si somos miembros de la iglesia o si somos asistentes nada más. Entonces es muy importante que todos, absolutamente todos, estemos en este curso. Los que no puedan quedarse hoy, hacer lo imposible por quedarse, y si no, la otra semana. Pero ya vamos a hacerlo ininterrumpida las sesiones, las clases, y es muy importante porque ustedes se van a dar cuenta claramente de la importancia que es ser un miembro de la iglesia. Hoy vamos a ver un tema que está en Romanos capítulo 3, del versículo 27 al 28, que se llama la locura del orgullo. ¿Cuántos padecen un poquito o padecemos de ese problema? Y vamos a leer la palabra ahí mismo en Romanos 3, del 27 al 28. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? Por la de las obras. No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Quiero que me acompañen a hacer una oración, si gustan inclinar su rostro. Bendito Señor, Creador de los cielos y de la tierra, tú que nos diste la preciosa libertad que hoy tenemos, Señor. Sabemos que tú nos quitaste de la esclavitud del pecado. Hoy te pedimos que nos hables, que nos instruyas a través de tu palabra. Te rogamos que tu Santo Espíritu sea quien ministre en nuestras vidas a través de tu bendita palabra, y que cada uno de nosotros podamos verdaderamente entender todo lo que tú legaste a través del apóstol Pablo. A mí permíteme trazar correctamente tu palabra, Señor, explicarla de una manera sencilla, y ayúdanos a ser confrontados por ella, para que salgamos de este lugar edificados, diferentes, que verdaderamente tengamos el anhelo de perseverar en la fe, y asimismo, Señor, de que cada día podamos vivir para glorificarte a ti. Quítanos del egoísmo y ayúdanos a ser humildes para ti, Señor, reconociéndote como el Dios de toda gracia y asimismo como el Rey del universo. Te damos gracias, Señor. Amén. Bueno, muchas personas, desafortunadamente, pues llega a pasar en todos los casos, creen que la salvación es a través de una balanza que Dios tiene, de estar viendo quiénes hicieron lo bueno y quiénes hicieron lo malo. Y muchos piensan que la gente se va a salvar por eso, que los que se van a ir al cielo son los que cumplieron con la balanza más altita, ¿verdad? Pero la idea popular es esa balanza, de que la gente considera eso. Sin embargo, no se dan cuenta de que la palabra de Dios, como lo hemos ido viendo, no toma en cuenta ese tipo de cosas. Que simplemente hay dos puntos básicos que rompen con eso. El primero es lo que vimos nosotros en el capítulo 3 de Romanos, en el versículo 9 al 12, donde dice: no hay nadie que haga lo bueno, no hay nadie que busque a Dios, no hay justo ni aun uno, que a la una nos hicimos inútiles. ¿Recuerdan eso? Y el segundo error es creer que verdaderamente ese punto de vista popular que ha existido, que Dios no ha establecido ninguna norma absoluta para la salvación. Simplemente Él ha dicho: la gente se va a salvar porque yo lo decido, que es una decisión de Dios y no viene del hombre. ¿Por qué? Porque también podemos ver que todos estábamos bajo pecado, que todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y que no había manera ninguna de que alguien se salvara por sus buenas obras. Este pasaje nos va a mostrar claramente, nos va a ir enseñando que todos estábamos destituidos de la gracia de Dios, que todos estábamos muertos, que todos estábamos afectados por el pecado, que habíamos nacido así, que estábamos haciendo queríamos hacer nuestras obras para salvarnos, y que todos nos íbamos a ir al infierno. Así era como vivíamos. Entonces este pasaje nos va a enseñar algo muy claro. Revisemos un poquitito lo que dice aquí en una pregunta que hace el apóstol Pablo. ¿Dónde pues está la jactancia? O sea, como quien dice, ¿de dónde sale esa jactancia? ¿De dónde viene eso? Y es una pregunta que está haciendo el apóstol Pablo, que es algo muy fuerte, porque ¿de dónde
Es como cuando han visto a las hienas en el zoológico. No sé si alguno de ustedes se ha fijado cómo son las hienas. ¿Y de qué se ríen? Están encerradas, son feas, ¿verdad? Bastante feitas. Comen carroña, son inútiles, son cobardes porque solamente atacan en manada y de todos modos se ríen. Entonces es como decir, ¿dónde está la jactancia de esas pobres hienas? Lo mismo nos pasa a nosotros. Dios nos está hablando aquí claramente de qué significa la jactancia. Es la vanagloria, el orgullo, es el creer que nosotros podemos, la petulancia, la arrogancia, la vanidad, es gloriarse a uno mismo, echárselas de, alardear, también hacer gala, darse importancia de algo que no lo tiene. ¿De qué nos estamos jactando? ¿O de qué se ha jactado la gente pensando que se pueden salvar a sí mismos? Entonces la jactancia es la alabanza propia, el creer verdadera, el tener presumir que tenemos algo que no hemos logrado o que no hemos conseguido. El problema más fuerte no es ese nada más, porque la gente, antes de que conociéramos al Señor, nos jactábamos de que podíamos salvarnos a nosotros mismos. El problema es después de conocer al Señor, ¿qué hacemos con Él? ¿Qué hacemos con ese regalo tan grande que Dios nos dio? ¿Qué estamos haciendo con ello? Porque la fe es un don de Dios. El arrepentimiento que Él puso en nuestros corazones es un don de Dios. O sea, todo lo que hizo Dios en nuestra vida es un don de Él. No fue porque nosotros tuviéramos esa fe y quisiéramos reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador. No fue porque nosotros fuéramos tan lindos y tan buenos que llegáramos al arrepentimiento, sino que Él puso todo eso. Entonces, ¿de qué nos jactamos? Y ya cuando somos hijos de Dios, ¿de qué nos estamos jactando ahora? Cuando aprendemos de la palabra, cuando crecemos, cuando caminamos ya con Él, ¿de qué estamos presumiendo? ¿De qué nos gloriamos? Y eso es lo que Dios nos está hablando en este pasaje. Es algo muy fuerte, porque una de las características más obvias de toda la humanidad, ¿cuál es? El egocentrismo. Es algo terrible el egocentrismo. El querer ser el centro de atención en toda nuestra vida. Ese es el problema de la humanidad, el egocentrismo, la valoración excesiva de uno mismo. El creer que valemos y que eso lleva, hagan de cuenta que la soberbia es la raíz de todos los males, de todo lo que está abajo, y eso tiene un fruto. Imagínense un arbolito que tiene su raíz ahí y que van saliendo los frutos. ¿Cuáles son esos frutos? El egoísmo, la autocomplacencia, el hacer lo que queremos, lo que nos gusta hacer, el despreciar las cosas de Dios, el decir a mí no me interesa Dios, me interesa lo que yo soy y cómo soy y por qué soy. Y todo eso desgraciadamente nos lleva a la autorrealización también, a querer realizarme porque yo puedo, porque yo quiero, pero sin tomar en cuenta las cosas de Dios. Desgraciadamente esto ha transmitido el mensaje también a la iglesia. Hoy en día tenemos iglesias que dan pena, sinceramente, porque quién sabe si sean iglesias, en donde nos damos cuenta que le dicen a la gente, si recibes a Cristo, vas a ser feliz. Si recibes a Cristo, vas a cambiar toda tu vida. Todo va a ser realización, vas a tener hasta dinerito. Hasta cada día que esté en tu vida, vas a ser realizado realmente. Y se le invita a la gente a que haga eso, poniendo a Dios como segundo término, porque el que va a hacer la obra es Dios, no el hombre. Y le dice, pero si tú aceptas a Cristo en tu corazón, entonces vas a tener todos esos cambios. ¿Y eso qué está haciendo? Egocentrismo en la gente. Y obviamente por interés, la gente dice que sí, pero es puro interés. La vanagloria, otra vez regresamos a lo mismo. En vez de una perspectiva bíblica correcta, en donde efectivamente, si tú siembras cosas positivas, pues vas a cosechar cosas positivas, porque lo dice la palabra. Pero no quiere decir con eso que nosotros podemos manipular las cosas de Dios, que podemos utilizar a Dios
para nuestros fines egoístas, porque normalmente es lo que hacemos, caminamos en el egoísmo, tratando de hacer las cosas para nosotros y se las vendemos a la gente también para ello. Y la realidad es que la invitación que se hace del Señor hacia nuestra vida es: niégate. Dile a una persona que se niegue cuando va a entregar su vida a Dios, y la mayoría no quieren, pero los que tienen el llamado de Dios lo van a aceptar. Los que verdaderamente dicen: yo quiero entregarle mi vida a Dios, y Dios nos dice: niégate, deja de vivir como vives, deja de hacer lo que haces, deja de conducirte como te conduces, y va a venir un cambio. Pero el que tiene el llamado verdadero de Dios lo va a hacer. Yo me acuerdo cuando, no sé, creo que lo platiqué alguna vez, cuando yo iba a iniciar la iglesia, yo me acuerdo que fui y le pregunté a un pastor que tiene una iglesia grande en Monterrey, y me acuerdo muy bien que le pregunté: oiga, ¿cómo le puedo hacer para que la iglesia de Cristo pueda funcionar? Y él me dijo dos cosas. Me dijo: mira, si quieres tener una iglesia grande, nunca les hables del infierno, nunca les menciones que van a tener que sufrir, no les digas eso, tú diles que se la van a pasar muy bien y vas a ver cómo vas a tener una iglesia bien grande. Ese fue su mensaje. Yo me asusté, ¿verdad? Y eso que yo todavía andaba así medio carismático, todavía andaba con locuras, pero ese es el mensaje que se está dando desgraciadamente en las iglesias, para que crezca el egocentrismo en la gente, para que la vanidad, el egoísmo, para que se le dé a la gente lo que quiere. ¿Qué es lo que hacen en las iglesias de este tipo? Que se le da a la gente lo que desea, lo que anhela, lo que quiere tener. Si tú le hablas a la gente de cosas personales, y los llevas a un encuentro en donde les hablen de cosas bien bonitas, en donde les muevan todas las emociones para que se sientan bien, tú vas a tener una iglesia llena. Y sí, se llenan las iglesias, pero de gente inconversa, de gente que no se quiere negar a sí misma, porque va en contra. Es algo que va en contra de la misma gente, del egocentrismo. ¿Cómo me voy a negar? Si en esta iglesia me ofrecen que me van a dar todo lo que yo quiero, pues voy a estar feliz, voy a estar muy contento. Y entonces la salvación la han colocado en un plano en donde viene a través de la voluntad del hombre, donde le dicen a la gente: tú decides si recibes a Cristo o no. ¿Qué tontería tan grande? Porque lo que dice la palabra es lo contrario. Si tú entregas tu vida a Cristo, no le estás haciendo un favor, es lo menos que puedes hacer. Y esa es la diferencia entre lo que dice la palabra. Y también vemos que la gente está gastando su tiempo, su energía en algo que es incongruente, en la gente que no ha nacido de nuevo dentro de las iglesias, porque no se están negando, no están viviendo para romper con su propio egoísmo. En los cursos de padres que hemos dado siempre decimos: el primer fundamento que existe para que los hijos crezcan adecuadamente, ¿cuál es? La labor que los padres tenemos hacia los hijos, ¿cuál es? Romper la voluntad. Nosotros tenemos que romper la voluntad de los hijos. ¿Y qué es lo primero que hace la palabra con nuestra vida? Rompe nuestra voluntad. Nos lleva a romper nuestra propia voluntad al decirnos: niégate a ti mismo, no sigas en tu egocentrismo, no sigas en tu egoísmo, no sigas con tu vida que no sirve para nada, que siempre has hecho lo que has querido. Pero la palabra nos confronta. Vean lo que dice Mateo 6:33. Y aquí es donde vamos a empezar a entender lo que la palabra nos va llevando a hacer, a cambiar en nuestra vida. Dice: pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, en lugar de estar gastando nuestro tiempo y nuestras fuerzas en nuestros propios intereses, sentimientos y bienestar que queremos tener, deberíamos de estar haciendo lo que Dios nos trajo a hacer, el propósito por el cual estamos aquí, por el cual fuimos llamados a la presencia de Dios, por el cual fuimos llamados a que estableciéramos una relación con Él. ¿Y saben cuál es?
glorificarlo a Él. El querer glorificar a Dios con mi vida rompe con mi egocentrismo, rompe con mi egoísmo, rompe con todas las formas establecidas que yo tuve en mi vida. Cuando yo rompo con mi egoísmo, estoy rompiendo con mi voluntad. ¿Y quién quiere romper su voluntad? ¿Quién quiere dejar de hacer lo que le gusta? Pues nadie. Es difícil, es complicado, porque queremos seguir viviendo en esa egolatría, en ese egocentrismo, en darme la gloria y la honra para mí. Eso es latría, viene de esa palabra adoración. Por eso la adoración debe ser suprema y absoluta para Dios. Cuando decimos es que adoro a mi hijo, pues no lo adores, porque el único que merece adoración es Dios. Latría, esa es la única palabra que se usa para Dios, no para ningún ser humano. No podemos adorar, porque entonces estamos enajenando nuestro corazón y nuestra mente en otra persona. Por eso idolatría, un ídolo que adoro. Estamos egolatría, adorando mi propio yo. Y eso es lo que hacemos con el egocentrismo. Por eso es que actualmente hay tantos falsos maestros, falsos apóstoles, falsos profetas, porque sí, ellos creen que siguen todos esos dones, pero desgraciadamente estamos viendo gente que se adora, que se exalta a sí misma para que la adoren, para recibir el aplauso, para llenarse de dinero, y eso no es lo que muestra la palabra. Gente que la adoran sus fans, que están exaltándolo siempre para que se sientan realizados. En una ocasión me tocó ver un video de una persona que se dice pastor y de repente sale ahí su video como si fuera él una persona que va de esas que van en un surfing, en las olas, y vestido de surfista, como si fuera rompiendo las olas. O sea, él, como si él pudiera hacer las cosas en vez de hacerlas él. O sea, llegan a extremos de veras que es increíble lo que estamos viviendo. Por eso dice que en los últimos tiempos proliferará la maldad y que vendrán falsos maestros, falsos apóstoles, y lo estamos viviendo ya hoy. Hoy en día estamos viendo eso en la televisión, en la radio, estamos viendo eso en todos lados y no nos debemos de asombrar porque es una realidad lo que estamos viviendo. Lo que el apóstol Juan dijo, el apóstol Pedro, nos advirtieron que todo esto iba a pasar y tenemos que estar conscientes. Hoy en día llegan los pastores y no hablan la Biblia, no llevan ni siquiera la Biblia al púlpito, y los demás no llevan Biblias. Si se fijan en las iglesias, ya nadie lleva su Biblia. O sea, se olvidó esto. Y esto, imagínense, en la antigua iglesia reformada, pues era lo primero que estaba la Biblia aquí, porque era la palabra de Dios la que imperaba y la que debe de imperar, que se debe de hablar de la palabra, no de mis patoaventuras, ni de lo que yo hice, ni de lo por qué no hice, sino la Biblia, porque esa es la que transforma vidas. Vean lo que dice Mateo 2:2, y ahí empezamos con simplemente lo que el Señor Jesucristo nos está diciendo. Y se reunieron muchos, tanto que ya no había lugar ni aún a la puerta. Pues estaba llenísimo todo, imagínense cómo estaba de repleto eso. Y dice, y Él les exponía la palabra. Fíjense nada más, y Él les exponía la palabra. Aquí está claramente lo que hacía el Señor Jesucristo en sus sermones, les exponía la palabra. ¿Por qué ahora la gente ya no habla de la Biblia? ¿Por qué no hay una exposición de la Biblia? Porque ahora les platican de sus aventuras, de cosas psicológicas, de argumentos que le gustan a la gente, de su autoestima, en vez de hablar de la palabra, porque eso es lo que va a edificar, lo que va a hacer cambios, lo que va a traer un verdadero crecimiento a la persona. Y ahí es donde podemos ver que las buenas noticias que tiene el Evangelio son las que transforman, y solamente por su gracia. Porque la gracia de Dios, que es la que está implícita en la palabra de Dios, que es la palabra la que va a hacer transformación en nuestra vida y que va a romper con esa naturaleza pecaminosa que tenemos todos de ser egoístas, ególatras, de caer en el egocentrismo. Eso es lo que va a romper con todo esto, porque es lo que va a traer la fe a nuestra vida, el perdón de nuestros pecados a través de la palabra. Porque por eso Dios instituyó la palabra
para que a través de ella fuera hablada en las iglesias, no de otros temas, sino de otras cosas. La palabra de Dios